Qué gusto tenerlos de nueva cuenta con nosotros, el equipo de La Otra Puerta y su servidor Gabriel Moreno. Pues nos congratulamos mucho de tenerlos de nueva cuenta conectados hacia el México mágico. Y en esta edición les vamos a presentar un lugar que sin duda alguna resulta ser de los más atractivos por el concepto mágico, por su naturaleza, su historia e incluso por los sucesos insólitos que acontecen en este sitio del Bajío mexicano. El relato se titula Peligrosas brujas en el desierto, y esto acontece en el desierto de San Luis Potosí. Pero vamos armando un contexto para entrar ya después de lleno a lo que es el relato. Resulta que en esa región muy cercana al Real de 14 existe pues un desierto que para el pensar de las personas podría suponerse que es un tanto estéril en cuanto a vida, que su vegetación es muy limitada, son grandes chaparrales, el calor es extremo, en fin, un ambiente hostil. Sin embargo, he de decirles que el desierto de día tiene un comportamiento muy especial. Prácticamente los animales de sangre caliente salen a sobrevivir y de noche cambia completamente el escenario y surge de la nada la fauna nocturna que acecha a aquellos seres que osan desafiar las leyes de la naturaleza. De día o de noche, el desierto siempre vive. Sus sonidos invaden todo lugar, en frecuencias tan distintas que basta con poner atención para entender por qué se le considera un espacio acústico sumamente especial. Los Wixárika, la nación wixárika, son los mal llamados huicholes, por excelencia consideran a este sitio como Wirikuta, que significa en su idioma la mágica región dorada. Y resulta que desde las comunidades de Jalisco, de Nayarit, de parte de Zacatecas, surgen peregrinos que antaño hacían 52 días caminando, subiendo la Sierra Madre occidental y bajándola para descender hacia el Bajío, en donde iban pernoctando en lugares sagrados como lo son Ojos de Agua, algunas cavernas, donde agradecen a Tatey Matinieri, el dador de vida, el sol, pues el agradecimiento por el milagro de la vida. También se supone, de acuerdo a alguna leyenda wixárika con respecto a este lugar llamado Wirikuta, que hace mucho tiempo las deidades se pusieron de acuerdo en la cima de la serranía llamada el Cerro del Quemado. Esto prácticamente en los labios orientales del cráter que da lugar al Real de 14. Tocaremos el punto de su bonanza y por qué tuvo mucho auge el impulso de esta región. Pero por lo pronto diré que para la nación wixárika es como la catedral de catedrales, es un punto muy sagrado, y en aquel cerro llamado el Quemado las deidades decidieron bajar a la tierra para crear toda vida y toda expresión de la naturaleza captada por la atmósfera de nuestro hermoso planeta. Y se supone que bajaron por esa serranía montados en canoas de roca, y al ir bajando su trayectoria en descendencia fue taladrando literalmente la roca viva para dar posteriormente lugar a ríos llenos de vida. Así que esa región pues resulta ser, de acuerdo a los mitos y leyendas, muy legendaria. Bueno, pues en este lugar hace mucho tiempo se producía plata en gran escala, y fue por ello que se trazó la línea férrea que va de la Ciudad de México a Laredo y que pasaba por el desierto de San Luis Potosí. Y para aterrizar ya lo que es el relato, he de mencionar que en esa ruta muy cerca del Real del 14 existe una parada de ferrocarril llamada Wadley. En esa estación, como ven ustedes en la fotografía, pues es a la usanza de los años 30, 40 del siglo XX, y sigue manteniendo su aspecto desértico, árido, testigo de infinidad de sucesos históricos, ya que por esos rieles transitaron revolucionarios,
escritores, grandes artistas, grandes aventureros, en fin, una gama muy amplia de personajes, mujeres y hombres, que de alguna u otra manera veían en Viricuta un lugar de inspiración. Bueno, pues justamente en esta estación llamada Huautli existe un hotel de una muy apreciada amiga que se encuentra ya en La Luz, Mónica, y ella siempre tenía el buen tino de pues recibirme con una cortesía muy especial. Era una mujer muy bragada, una persona muy sabia y muy conocedora de las energías que merodean y que gravitan en Viricuta. Viricuta está justamente de la estación de Huautli, prácticamente hacia la presa de Santa Gertrudis, rumbo a Zacatecas. Toda esa extensa región es donde crece una cactácea llamada jicuri o el hermano mayor, conocido vulgarmente como el peyote, que tiene pues unos ácidos, tiene unos alcaloides llamados mescalina, que generan en nuestros campos neurales las experiencias de alucinaciones y contacto con las potencias de la naturaleza. Por ello los Virrarica lo consideran un lugar muy sagrado, porque ahí lo cortan, ahí lo consumen y ahí establecen esa experiencia mística. Bueno, pues en alguna ocasión que su servidor tuvo el gusto de ir a Viricuta, justamente acompañado de un fotógrafo, un ingeniero civil y un escritor, nos dimos a la tarea de ir hacia la presa de Santa Gertrudis, cruzando lo que es el Lomerío, para hacer un trabajo fotográfico con respecto a las cactáceas, que hay unas especies tan bonitas, son enormes, tienen algunas hasta 1 metro de diámetro y 80 centímetros de altura, con unas espinas que parecen de cristal rojo o amarillas, brillan con la luz y avientan destellos que hacen que este lugar parezca una alfombra mágica, electrificada. De tal manera que en ese lugar, en aquella ocasión, pues Mónica siempre nos despertaba mucho antes de que saliera el sol, a 4 de la mañana, para empezar la caminata hacia el Lomerío, hacia el desierto, dejando tras de nosotros la sierra del Real de 14. Y caminamos por horas, no sin antes desestimar el consejo que Mónica siempre nos decía: cuidado, cuidado con aquellos vehículos o aquellos grupos de personas que no conozcan. Cuando suceda eso y los vean en la lejanía, sálganse de las veredas para no correr ningún riesgo. Y bueno, en las ocasiones que llegué a ir allá, siempre seguí ese consejo y nunca sucedió nada. De tal manera que, pues una vez que estuvimos sacando fotografías, ya cayendo la tarde para retornar al pueblo, en la lejanía se apreciaron los faros de un vehículo que venía subiendo y bajando a cierta velocidad. Y de inmediato, con la recomendación, esperé a que estuviera un poco más cerca, pedí a mis compañeros apagar linternas, aunque todavía había algo de luz de sol, y una vez que pasó un breve rato, decidimos salirnos del camino. Noté que esas luces se acercaban a cierta velocidad, pero si uno dejaba de mirarlas, estas se mantenían a una distancia distante, una distancia segura. Y bueno, mis compañeros y yo, al ver cómo esos juegos de luces jugaban con nuestra mente, y ante el temor de por si fuera algún vehículo o si fuera alguna otra cosa, pues por cautela se empezó a observar, cada uno de los 4 que íbamos, el criterio para saber qué es lo que venía, cuando de pronto, ya cayendo un poco más la noche, 2 de esas luces se separaron y se volvieron a integrar y siguieron bajando, pero ahora aceleraron su velocidad. Endemoniadamente se comenzaron a aproximar y a mis compañeros y a un servidor pues nos dio miedo. Afortunadamente el pueblo ya estaba muy cerca, estaba a menos de 1 kilómetro y era 16 de septiembre. Justamente estaban en el pueblo, un pueblo muy modesto, un pueblo con muy poca población, pero muy festivo, estaban quemando pirotecnia, lo cual era un contraste muy especial, y les propuse a mis compañeros acercarnos al pueblo y observar lo que esas 2 luces mantenían en su comportamiento. Y así lo hicimos. Estando ya a unos 100 metros del pueblo, comenzamos a ver esas 2 luces que, como les comentaba, se conectaban con la visión. Cuando uno les veía, se acercaban a una velocidad endiablada. Si bajábamos la mirada, se mantenían distantes. Y jugamos con esto un par de ocasiones
hasta que de pronto surgieron otros 2 pares de luces. De igual manera su comportamiento parecía obedecer al contacto visual. Y a uno de mis compañeros, particularmente el fotógrafo, le dio una crisis de miedo porque sintió una energía muy extraña y pidió retirarse al hotel. Pero era el fotógrafo, así que lo que hicimos fue pues convencerle de que siguiera documentando todo lo que aconteciera ahí. Y en eso estábamos cuando de pronto surgieron otras 3 parejas de luces, pero ahora a una distancia no mayor a 50 metros, estas cambiaban de color. Ya no mantenían un comportamiento en pareja, cada una era independiente. Algunas se posaban en la arena, disminuían su fulgor como intentando cobrar más energía para después volver a elevarse, y volaban aproximadamente con un diámetro de 1 metro y parecían bolas de estopa enredadas en alambre cosido y ardiendo, y las caudas de las flamas indicaban cuál era su dirección, y hasta tenían la capacidad de proyectar una luz como si fuera un faro, como los que usan los helicópteros de las autoridades policíacas o militares cuando andan buscando en la superficie a algunas personas o vehículos, como si tuvieran una vida prácticamente propia. Sentimos miedo, pero seguimos documentando, seguimos grabando, y de pronto una de esas bolas se acercó a no más de 20 metros, y fue justo cuando aprecié yo esos enredos de alambre oscuro, y de pronto se ocultó detrás de una nopalera para después proyectarse e incorporarse al interior de una cabaña muy humilde que tenía como puerta un pedazo de tela, y alcancé a apreciar en la distancia que había fuego adentro de este cuarto muy humilde. Cuando entró la bola de lumbre, la tela hizo su comportamiento y la lumbre siguió ardiendo. En eso decidimos ya regresar al pueblo. Llegamos, comentamos el suceso y le pregunté a Mónica que qué era eso que estaba sucediendo en el desierto. Lo único que me dijo fue: no se acerquen y mañana no salgan de noche al desierto, hay peligro. No quiso decir nada más. Bueno, pues ya amaneció, y al día siguiente el pueblo pues seguía en cierta feria, la celebración, había cierto movimiento, muy poco, el pueblo es muy chiquito como ya mencioné, y llegó justamente el sheriff. Allá la autoridad policíaca le llamaban en aquel entonces, estoy hablando de mediados de los años 80, el sheriff, que era un hombre aproximadamente de unos 75 años, chaparrito, con su chaleco tipo viejo oeste y siempre bebiendo. Así que le pregunté al respetable sheriff que qué era lo que estaba sucediendo en el desierto, qué había acontecido la noche anterior en cuanto a las bolas de lumbre, y lo que nos dijo fue: muchachos, tengan mucho cuidado porque la semana pasada tuvimos que ir a sacar a un joven que había sido atacado por una de las brujas, porque tienen la capacidad de aventar impactos de fuerza, y a este joven de Matehuala le había lastimado letalmente con una herida cráneoencefálica. Y hubo muchos problemas por lo que comentaba el sheriff, y reitero, no se anden metiendo en estas noches porque las brujas están encabritadas, y cuando están así no perdonan errores de incautos y osados que desafían su presencia. Ya después me enteré que en aquel cuarto donde se había introducido una de esas bolas de lumbre eran de un hombre, un personaje que, pues, por respeto a él no mencionaré su nombre, pero ya tenía antecedentes muy inquietantes de lo que sucedía en ese lugar con sus capacidades nahualistas. Ya después supe que se fue de ese lugar porque la gente no le veía bien por la tendencia del empleo confuso y distorsionado y hasta torcido del manejo de su poder espiritual. De tal manera que en el desierto la presencia de las brujas son en verdad de respetar. Por ello, cuando ustedes se dirijan a ese desierto del Bajío de San Luis Potosí, no olviden que una de las defensas más importantes
para evitar algún ataque de estas entidades es clavar un puñal en la tierra, si llevan un paliacate sobre este, o cortar con navajas de obsidiana el aire para evitar ataques de estos seres sobrenaturales. Bueno, esperemos que les haya gustado este relato y por favor denle like, inscríbanse y compartan. Y aprovecho la ocasión para mandar los agradecimientos a los doctores Jaime Bustos y Aida Hamdan, quienes han tenido la gentileza de obsequiarnos un grupo de libros que hablan acerca de bonitas leyendas, así como también a Anita Araujo por los libros que también nos hizo llegar con respecto a la historia de la Ciudad de México y aquellas personas que comparten sus comentarios y sugerencias. Así que el equipo de La Otra Puerta y un servidor les vamos a invitar próximamente a los viajes que estamos organizando y no olviden que nos vamos a ver un poquito más allá de la otra puerta. Hasta entonces.